para hablar de lo que pasa en Córdoba vamos a hablar con Osvaldo Gadban, un periodista y compañero, ahí nos dijeron, un gusto realmente, Osvaldo, periodista de Córdoba, obviamente. Osvaldo, acá en el programa 7.0 de Luis del Día estamos hoy, Nahuel, Felipe y Elizabeth, te saludamos, buen día. Bueno, buenos días, Nahuel, Felipe y Elizabeth. Buenas. Gusto poder charlar con ustedes. Muchas gracias por darnos la posibilidad. Y lo digo así en plural porque consciente, aunque no sean conscientes los cordobeses, a través de medios como este, el de ustedes, tenemos la oportunidad de expresarnos porque el cerco mediático, así como, por ejemplo, millones de argentinos no saben que Macri toda la semana se perdona algunos millones de pesos de lo que les debe el Estado, o algún ministro realiza un nuevo negocio que lo convierte en multimillonario a costa del pueblo argentino. De igual manera los argentinos no saben lo que está pasando en Córdoba. La explicación en realidad es simple cuando contás con los elementos y te permite entenderlo. Pero para serte sincero, tampoco los cordobeses en general saben lo que está pasando en Córdoba, porque en esta provincia, y el resultado de las elecciones de la segunda vuelta te lo canta, en esta ciudad en especial, Macri sacó el 85% de los votos, y es una de las ciudades bajo mayor influencia oligárquica del país. Claro. E incluso más que la capital federal. El blindaje mediático también está sí, en Córdoba, el blindaje y toda la influencia, la manipulación, la mentira. Vos fíjate que sacó más votos que en la capital federal. Ahí te puedes dar cuenta, bueno, la situación en que estamos los cordobeses. Tampoco es que acá en Capital Federal, no vamos a decir Córdoba, acá en Federal lo tenemos a Mauricio hace 8 años antes de todo esto, así que sí, no le podemos decir, pero sí sabemos lo que... En cantidad de votos, acá se fue el 83% en la ciudad, 83% de votos, una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, Osvaldo, acá hay un blindaje mediático muy fuerte sobre el tema. ¿Por qué? Porque el tema y el silencio en el orden nacional es porque tiene una consecuencia nacional. Claro. ¿Cuál es la consecuencia nacional? Todos sabemos que los trabajadores argentinos, que el salario argentino tiene un cepo. Sí. Hay un cepo al salario. Ese cepo al salario es lo que las grandes corporaciones patronales, a través del control del Poder Ejecutivo, han dispuesto, y es que el salario no puede subir más del 21%, o sea, que otro año más el salario le pierde ante la inflación. Bien. La UTA Nacional había arreglado una paritaria más o menos en esos números. Sí. Pero ¿qué ocurrió? La UTA Nacional ha intervenido con el respaldo del gobierno oligárquico, o sea, una fracción del movimiento obrero, de la conducción del movimiento obrero, aliada con el gobierno oligárquico, intervino a la UTA Córdoba. La UTA Córdoba no existe. Por eso es que los delegados de los choferes han adquirido esta representatividad y este protagonismo. Los delegados inician esta lucha, que no es solamente salarial, sino que tiene que ver también con el estado catastrófico y calamitoso en el que están los colectivos, asunto que pone en riesgo la vida de la población cordobesa, ya que, como han demostrado, algunos frenan con dificultad. Date una idea, que haya docenas de colectivos transitando en la ciudad de Córdoba, a la vez que frenan con dificultad, es enorme riesgo, y los empresarios, como suele caracterizarlos, se niegan a invertir en lo que tienen que invertir, porque es mucho más negocio comprar Levax que arreglar los frenos del colectivo. Entonces los choferes hace tiempo vienen con este reclamo. Pero te decía, los delegados cordobeses pusieron mediante este reclamo, mediante esta protesta, lograron sentar a negociar a los empresarios a la municipalidad. Bien, finalmente habían alcanzado romper el cepo al salario que le impuso el gobierno oligárquico a los trabajadores en general y a los de la UTA en particular, con la colaboración, como dijimos, de la conducción nacional claudicante. Y habían alcanzado un acuerdo por encima del 21%. Mira. Después de 3 días de conflicto. Sí. ¿Qué ocurrió? Desde el gobierno nacional tumbaron el acuerdo. Claro. ¿Por qué tumbaron el acuerdo? Por 2 razones. La razón más importante, estratégica: no pueden permitir que un sindicato, y menos que una asamblea de delegados, fuera del control de las conducciones centralizadas, perfore el cepo al salario. Porque eso podría haber generado, en primer lugar, que se reabriera toda la discusión paritaria de la propia UTA en todo el país. Pero también podría haber llevado a que en grandes fábricas, en otros sectores,
los delegados sindicales hicieran lo mismo. Claro, si alguien pudo, ya cualquiera tendría ese derecho, ¿no? Se podría decir, cualquiera en cualquier lugar del país, si pensaban en el gobierno nacional, puede llegar a salir a pedir más que lo arreglado. Una locura sería para ellos. Claro, por eso, en primer lugar, lo que debemos tener en claro todos los trabajadores, es que realmente, como dicen ellos, sí se puede. Sí se puede cobrar salarios que superen esta inflación inventada, que no es ni más ni menos que una redistribución de la riqueza en favor del sector más concentrado de la riqueza del país. Entonces, ellos están aplastando a los choferes porque los choferes les han puesto un pequeño freno a esta redistribución de la riqueza en favor del 2% más rico de la sociedad. De su posibilidad, por supuesto, son unos pocos choferes comparados con 10 millones de trabajadores. Pero ellos han dicho, hasta acá llegamos, porque no puede ser que se la lleven toda. Digamos, ellos se la están llevando toda en un brutal saqueo del salario de los argentinos y de las jubilaciones, y también de otros sectores empresariales, porque más de 2.000 empresas han cerrado en la Argentina. Pero no es lo único, fíjate. Y no es menos grave. Cuando Mestre, que es radical, llega finalmente a este acuerdo, ¿qué hace a su vez el gobierno nacional, que es pro en estado más puro? Le tumba el acuerdo por lo que dijimos recién, pero no solo por eso. Le tumba el acuerdo porque Cambiemos está en plena interna. Y Mestre quiere que el primer candidato a diputado nacional sea su hermano Javier, otro que nunca trabajó, por supuesto, Javier. Y el PRO quiere que el primer candidato a diputado nacional sea Baldassi. Claro. Entonces, que ha pasado sin pena ni gloria por el Congreso, por supuesto. Sí. Entonces, le estallan aún más el conflicto en la cara a Mestre para condicionarlo. O sea que además de la lucha por la redistribución de la riqueza nacional, que se expresa en aplastar el salario de los trabajadores y en ponerle un cepo al salario, y que los trabajadores de la UTA cordobesa han logrado superar el cepo, también está este asunto menor, pero grave para los cordobeses, y es la interna de Cambiemos, que no les importa resolverla de este modo brutal. Entonces, desde el gobierno nacional, de alguna manera, también están inflando de alguna manera, entonces por esta interna, más que nada, que no haya algún resultado, sino que se infle el conflicto, de alguna manera, que se infle y que ellos aparezcan como solucionándolo de la peor manera, sumando gendarmes a los colectivos. Esto no se veía desde la semana trágica, digamos, ¿no? Desde la primera semana trágica, cuando los marinos conducían en Capital Federal los tranvías. Bueno, aquí en Córdoba, los gendarmes ahora están sobre los colectivos a partir de esta mañana. ¿Ya está sucediendo eso en Córdoba? Por lo menos es lo que ya estaban anunciados, en realidad ahora sí, para las 9 más o menos, comenzaron a circular una minoría de colectivos, por supuesto, esos colectivos destartalados, claro, iban a subir con gendarmes y policías. Entonces, Macri, no vamos a decir la dura, porque estos son duros todos, pero de última Mestre acordó, llegamos al caso, va atrás, tratan de capitalizar esto en favor del PRO. Pero yo quiero ir a algo todavía más profundo, y es que el origen de este conflicto, que lleva casi una semana de paro, que no sé, Córdoba no pasaba por esto por décadas, es que, como ocurre con la cuestión de la energía eléctrica, como ocurre con el tema del gas, del petróleo, como ocurre con otras áreas de la economía nacional, también están de los dos lados del mostrador, porque Mestre, y eso es secreto a gritos, es dueño de las empresas de transporte de Córdoba. La mierda. ¿Entendés? Por lo menos es un socio de las empresas. A diferencia de Macri y sus ministros, que llegaron al poder ya siendo dueños de enormes corporaciones o gerentes de enormes corporaciones, y han subordinado el poder del Estado a los intereses de esas corporaciones, y por eso el pueblo argentino está padeciendo lo que padece. Mestre se fue convirtiendo en dueño de las empresas en el ejercicio del poder. Bueno. Entonces, lo que habría que decir es eso principalmente. Señor Mestre, usted no puede decidir sobre esta cuestión, porque usted es juez y es parte, porque usted es un socio de las empresas de transporte.
Entonces cuando toma decisiones, las toma en función de su bolsillo particular. Sí, nada nuevo, no nos sorprende para los funcionarios de este gobierno que sean juez y parte, ha pasado con Aranguren, con todos los CEOs que están acá gobernando en este momento. Vale, te hago una pregunta, ¿cómo sigue el conflicto ahora, más allá de esta custodia policial que tienen los colectivos, sino las movilizaciones, cómo sigue ahí? Bueno, hoy a las 10:30 de la mañana está convocada una movilización acá, hay 2 CGT, bueno, directamente al CTA, ¿no es cierto? Pero sí, había una CGT, que era CGT Nacional y Popular, que ya se había pronunciado y se había movilizado en las calles la semana pasada en favor de los trabajadores de la UTA, con el apoyo del sindicato municipal, que es un sindicato importante, sí, y también con el apoyo de Luz y Fuerza. A partir de esta mañana se suma a esta movilización la CGT Rodríguez Preña, que es una CGT que está más cercana a Unión por Córdoba, que es el oficialismo aquí cordobés, sí, que está más cercana a Unión por Córdoba, que ha sido más distante con el anterior gobierno nacional, y que bueno, ante los hechos estos tan contundentes, ha resuelto que para esta mañana marchar el respaldo de los trabajadores a la sede de la UTA. La UTA, que es la que está intervenida. La UTA que está intervenida. ¿Intervenida quién es el actual, quién sería el dirigente actual de la UTA? O sea, ¿quién sería el presidente, el secretario general? O sea, ¿quién pusieron el interventor? No, hay un interventor que hay un interventor que han estado rotando. Ah, mira. Han estado rotando los interventores, por eso los choferes venían hace tiempo planteando la falta de representatividad del sindicato para negociar por ellos. Claro, por eso empezaste diciendo que prácticamente no existe la UTA Córdoba, ¿no? No, hoy no, como un sindicato centralizado no, existe en la militancia y en la lucha de los trabajadores, claro, del volante cordobés. Bueno, los taxistas también los peones de taxi también se han manifestado en respaldo. No sé si ustedes saben que el boleto en Córdoba cuesta 12 pesos con 50 y que es el más caro del país. Claro. Sí, el salario debe ser uno de los más bajos, ¿no? Seguramente. No es uno de los más bajos, pero viste, siempre hay que aprender a nivelar para arriba. Sí. Yo escucho a algunas personas que dicen, yo gano tanto y el chofer gana más que yo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es apoyar al chofer para que el chofer pueda perforar la paritaria nacional, el cepo al salario, y vamos después por la soga del tuyo. Claro. Porque el problema de un asalariado no es que un asalariado, que otro asalariado de otro gremio gane más. No, sí. No, para nada, no. Claro, hay que acompañar. Se lo plantean así. El problema es que lo plantean así. Acá Clarín está planteando a través de sus múltiples voceros que están en todas partes, porque, mira, yo trabajé años en el canal local del cable, fui conductor del noticiero inclusive. Mira. De Cablevisión, o sea, del Grupo Clarín. Sí. Trabajé en TN, en la corresponsalía de TN, y renuncié cuando la 125, porque no, era imposible, imagínate. Acá, en Córdoba, rodeados de soja, donde los sojeros estaban armados hasta los dientes, donde todos sabíamos que estaban armados en los piquetes, ¿qué iba yo a decir que acá no pasaba nada? Claro. No podía. ¿Cuánto iba a durar? ¿Cuánto iba a durar antes que un sojero me vuelve la cabeza de un escopetazo? Y te decía, sí, ese canal, por ejemplo, lo compró el viceintendente, que se llama Lavaque, que es PRO. Entonces está todo cerrado. Los canales de aire son de Clarín, varias radios, y después tenés Cadena 3, que es lo mismo ideológicamente. Cadena 3 ya la conocemos acá también. Es un ejemplo en chiquito, si se quiere, también de lo que es el país, digamos, con todo eso se muestra de esa manera. Osvaldo Gadbán, la verdad que impecable como nos narraste todo. Entonces, muy importante todo, entonces, cómo nació todo esto, que fue que habían arreglado, esa es la clave, habían arreglado más del 21% y ahí fue el problema y se vino atrás, porque si eso sucedía en algún lugar del país, se iba a replicar en otros lugares. Ahí está la clave absoluta. Sí, eso y el hecho de que el servicio en Córdoba es pésimo, hay una cantidad de colectivos en estado deplorable y vos te preguntás, ¿por qué la municipalidad no controla? No controla porque el dueño de la empresa es Mestre. La otra clave. No podemos elegir como gobernantes a los dueños de las cosas.
Sin duda. Osvaldo Gadbán, periodista y compañero, la verdad que nos dejaste entre sorprendidos y conmocionados también con todos los datos que nos dejaste. Te vamos a seguir llamando acá otro día cuando esté Luis Delía también, porque es muy preocupante lo que sucede allí en Córdoba, y bueno, te agradecemos por pasar en 7.0 en Radio Rebelde. No, bueno, les agradezco mucho a ustedes la posibilidad de expresarme, la posibilidad, siempre hablo en plural, la posibilidad de expresarnos, porque sepan, lo entiendan o no lo sepan, los cordobeses, esta es una oportunidad de instalar un tema que es caro a la vida cotidiana de los cordobeses, pero también de los trabajadores argentinos. Me encantaría que me llamen de nuevo, no tengo ningún inconveniente, me encantaría poder charlar así alguna vez al aire con Luis. Les dejo un abrazo para todos ustedes y también para él. Abrazo grande. Entonces ahí Osvaldo Gadbán, periodista y compañero de Córdoba, que realmente nos desenmalezó de alguna manera todo lo que pasa en Córdoba.